llamo Gabriel. Estoy casado con Kelly, que está ahí arriba, con dos gemelas preciosas y llenas de energía. Esto creo que vosotros ya han visto, Liz y Sara. Y es un gozo estar aquí. Como Pastor Juan dijo, yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil y misionero de esta iglesia en España. La verdad, hemos trabajado un periodo en Rumanía también y en España ya hace 5 años que aquí estamos. Y aquí en España trabajamos con la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España y tenemos allí una congregación en un pueblo de Badajoz llamado Don Benito, donde sirvo al Señor como pastor. Doy gracias por la invitación para compartir la palabra, por tener estos momentos aquí. Y cuando el pastor Mark me llamó y dijo, vale, ¿cuántas veces serían? Y yo me quedé pensando, mira, ¿qué puedo hablar a mis hermanos acerca de la palabra del Señor? Y entonces he pensado compartir acerca de un tema que creo que es especialmente importante para nosotros, creyentes del siglo XXI, anclado en un texto, en un libro de las Escrituras. El tema de nuestras conferencias será Viviendo para la gloria de Dios en el exilio secular. Viviendo para la gloria de Dios en el exilio secular. Y lo que haremos será exponer a la luz de este tema los 5 primeros capítulos del libro del profeta Daniel. Entonces, todas las mañanas ya sabe cuál es el libro y la verdad que cada una de las predicaciones será uno de los capítulos. Y hoy me toca el primer capítulo del profeta Daniel, capítulo 1, y el tema de hoy específicamente será Viviendo en el exilio con el corazón en la tierra prometida. Viviendo en el exilio con el corazón en la tierra prometida. Daniel capítulo 1, al principio yo estaré leyendo del verso 1 al verso 8 y a lo largo de la predicación, a lo largo de la conferencia yo acabaré leyendo todos los versículos del primer capítulo. Viviendo en el exilio con el corazón en la tierra prometida. Muchísimas gracias. Daniel capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo de número 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abdenego. Hasta aquí la lectura de la palabra. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por el gran privilegio que tengo de compartir tu santa escritura a tu grey, a tu rebaño que está aquí reunido. Padre, soy un instrumento imperfecto y lo reconozco, pecador. Pero tu gracia es abundante y te pido, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Tenemos la certeza que al abrir el texto bíblico es tu voz que es oída. No obstante, muchas veces nuestro corazón está lejos de tu palabra y del oír de tu palabra. Por esto te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender el texto bíblico, a comprender los retos que tenemos como cristianos del siglo XXI en este exilio secular en que vivimos, para que podamos vivir para la gloria de tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Viviendo en el exilio con el corazón en la tierra prometida.
Queridos, hoy arrancamos una serie de exposiciones cortitas en el libro del profeta Daniel. Ya dejo claro que por el tiempo no voy a poder entrar en los detalles textuales, no obstante, intentaré coger el texto como una historia teológica y comprender algunas implicaciones que esta historia teológica tiene para nosotros creyentes del siglo XXI. Y en especial comprender cómo el libro del profeta Daniel nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. Recordemos de la primera pregunta de nuestro catecismo en Westminster, vivir para la gloria de Dios, pero en un contexto de exilio, en un contexto que estamos fuera de la Jerusalén al cual fuimos llamados. Vivimos en el exilio, pero allí en el exilio donde vivimos debemos vivir para la gloria de Dios. Siendo así, en especial en este primer día, me gustaría introducir algunos conceptos que nos serán útiles a lo largo de las demás predicaciones. El primer concepto es un concepto que a mí me gusta mucho y me ayuda a comprender todo esto, que es el concepto de cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Según la RAE, y como un buen extranjero que soy, busco las cosas en la Real Academia de Español, y me voy a la RAE, y la RAE define cosmovisión así: una visión o concepción global del universo. Es una manera que comprendemos las cosas de a nuestro alrededor, y que de alguna manera nos hace quien somos nosotros. Existe una definición un poquitín más técnica, que también la usaré, de un teólogo llamado James Sire. Él tiene un libro muy bueno llamado El Universo Hablado, donde le habla de cosmovisiones comparadas, y él define cosmovisión así: es un compromiso o una orientación fundamental del corazón que puede ser expresada como una historia o en un conjunto de suposiciones que tenemos acerca de la constitución básica de la realidad. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo mayor de la faz de la tierra mira el mundo y lo interpreta de acuerdo con algunos presupuestos, de acuerdo con algunas suposiciones básicas. Es decir, nosotros, un ejemplo práctico acerca de distintas cosmovisiones. La muerte es común a cualquier persona. Pero si tú coges una persona que es materialista, evolucionista, lo que sea, y mira la muerte, él va a describir la muerte como, vale, la vida física, química ha parado porque el corazón ha dejado de latir y ya está. El cristiano ya habla de la muerte de una manera distinta, ¿no? Es muy común decir que ha descansado en el Señor. Esto es fruto de dos cosmovisiones distintas hablando del mismo tema. Siendo así, la cosmovisión tiene que ver con la manera como interpretamos el mundo a nuestro alrededor. Siempre damos el mismo ejemplo, en especial ahí para los más jóvenes. Tiene que ver con las gafas con las cuales miramos la realidad. Si tú pones una gafa con las lentillas amarillas, todo será amarillo. Si tú pones una gafa que las lentillas son azules, todo se vuelve azul. Entonces, la manera como interpretamos la realidad tiene que ver con nuestra cosmovisión. Entonces, en este contexto, surge especialmente en el siglo XX y muy fuerte en el siglo XXI, una cosmovisión al cual todos nosotros, en especial en el contexto de España y Europa, estamos viviendo, que es el contexto de la cosmovisión secular. Todos nosotros ya hemos oído hablar de secular, secularismo, y de alguna manera cómo esto tiene que ver con nuestra vida diaria. Es muy interesante que existe ya un debate acerca de dónde surgió este tal secularismo, y algunos de alguna manera dicen que en semilla ya estaba presente en la misma teología cristiana de la Edad Media. Algunos puntúan los orígenes del secularismo en una división hecha en la Edad Media por un teólogo muy conocido, Tomás de Aquino, que habló de la naturaleza y de la gracia, y dijo así: vale, existe el mundo natural, que para él tenía que ver con gobiernos, con naciones, con las cosas que hacemos aquí a diario, y tiene un mundo de la gracia, el mundo espiritual, y esto se enraizó en la enseñanza católica romana a la luz de los términos secular, sagrado y profano. ¿Cuántos de nosotros ya no oímos esta diferenciación? Y esto, por desgracia, se quedó
a lo largo de la historia, llegando hasta nosotros. ¿Cuántos ya no hemos hablado así? Mira, en mi trabajo secular. O sea, tenemos la idea que podemos dividir el mundo en dos universos. Yo puedo ser un anciano en la iglesia, en el domingo, alabar a Dios, glorificar al Señor, y de lunes a sábado soy un profesor universitario, materialista, evolucionista, que nada tiene que ver con Dios. Pero esto no es bíblico, la vida no es así. La verdad, los reformadores ya han destruido esta concepción de dos mundos y han dicho así, mira, todo que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios. Luego, ¿cómo pensar en este mundo sin Dios, en este universo secular, y cómo enfrentamos esta batalla? Es sobre esto que vamos a hablar a lo largo de estas conferencias. Y yo creo que el libro del profeta Daniel tiene mucho a enseñarnos sobre cómo vivir para la gloria de Dios en medio a este exilio secular que nos encontramos. Primero, creo que es así por el hecho de que tenemos en mano uno de los principales documentos bíblicos del periodo del exilio babilónico. Vale, tengo que definir o dejar claro para todos el concepto del exilio y cómo esto será de alguna manera aplicado a nosotros hoy en día. El exilio fue un momento de la historia de Israel donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo de Jerusalén. ¿Vale? El pueblo no estaba más en la tierra de la promesa. No estaba más en la tierra que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob por promesa, por herencia, sino que vivía cautivo, esclavo, en un contexto lejos del Señor. Es bien verdad que todas las veces que el pueblo de Dios fue al exilio, lo fue por desobediencia y por juicio del mismo Dios. Es muy interesante que en los versos iniciales aquí encontramos una frase asombrosa, porque el texto dice que el Señor entregó Judá en las manos de Babilonia. Y con esto ya aprendo que algunas veces Dios nos deja vivir en el exilio para que podamos aprender a glorificar a Él, aprender más acerca de quién Dios es. Y el libro del profeta Daniel es uno de estos libros escritos en el periodo del exilio. Otra cosa que para mí es importante y por qué Daniel puede ayudarnos es porque Daniel nos ayuda a cómo vivir en el exilio sin salir del exilio, sin embargo sin ser tragado por el exilio. Daniel en ningún momento ha construido una habitación cerrada donde allí dentro él glorificaba a Dios, él adoraba a Dios, él vivía para la gloria de Dios y fuera él estaba en el mundo. No, Daniel ha tenido funciones públicas. Daniel ha tenido trabajo. Daniel ha tenido sus labores diarios. Daniel ha vivido en Babilonia. Pero el corazón de Daniel no era de Babilonia. Daniel caminó por las estradas, por los caminos de Babilonia. Pero su corazón todavía caminaba en las calles de Jerusalén. Y aquí está la razón por la cual podemos usar este texto para comprender cómo vivir para la gloria de Dios. Pero la última, la principal de esta introducción, es que podemos usar Daniel para comprender cómo vivir para la gloria de Dios en el exilio, porque el libro de Daniel no es sobre Daniel. Esto es muy importante. Algunas veces miramos historias del Antiguo Testamento y decimos, mira, yo quiero ser como este hombre. No, yo quiero ser Daniel, yo quiero ser José en el Egipto. Yo quiero ser, y yo te digo una cosa, mis hermanos, el libro de Daniel no es sobre Daniel. El libro de Daniel es sobre el Señor de Daniel. El libro de Daniel es sobre un rey mesiánico que en su contexto vendría y reinaría sobre todas las naciones. Y este rey mesiánico que para nosotros ya ha venido y que reina sobre las naciones. Y es acerca de Cristo que hablamos. Y por esto el libro de Daniel nos será muy útil. Un poco del contexto y ahí llegamos al primer capítulo. El contexto del libro del profeta Daniel de alguna manera ya fue explicado. Ellos están en el exilio babilónico. Pero un poco acerca de la estructura del libro. Tenemos en el libro de Daniel una peculiaridad. Es muy interesante que en nuestras Biblias, ¿no? El libro de Daniel es considerado uno de los libros proféticos. En la división de los judíos es un libro histórico. ¿Y por qué?
porque de hecho tenemos una mezcla de historia y profecía. Del capítulo 1 al capítulo 6 tenemos un bloque de historia, de narrativa bíblica, ¿vale? Y del 7 al 12 tenemos un momento del libro mayormente de profecía y especialmente de un tono bastante escatológico, ¿vale? Yo, como me quedo con la parte histórica, que es más fácil. Del 1 al 5, la verdad no voy a poder llegar al sexto, que no voy a tener tiempo. Y doy ahí un reto. Pida a tu pastor que predique del 7 al 12, que es difícil. Es difícil. Te quedo este reto ahí a los pastores, que se quede con la parte difícil. Yo me quedo con la parte histórica y en especial no voy a llegar al famoso texto que Daniel está con los leones, que es el capítulo 6. Me quedaré hasta el capítulo 5. El libro fue escrito por Daniel luego después que Ciro conquistó Babilonia en 539. Es muy interesante que Daniel perpasa todo el periodo babilónico y llega hasta los primeros años del imperio sirio. Entonces, cuando Ciro conquista Babilonia, Daniel escribe su libro. Pero la historia no comienza ahí. La historia que hemos leído aquí en el capítulo 1 empieza en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor entra en Babilonia, entra en Jerusalén, conquista Jerusalén, destruye el templo, que para los judíos era el centro de su devoción, de su religión, de su fe, quita los utensilios del templo y pone estos utensilios del templo en el templo de su dios pagano. Mira cómo esto fue algo asombroso, en especial para los judíos fieles de aquel entonces. Ya con el contexto, con los conceptos, vamos a lo que es importante, al texto. Y yo dividiré el texto en 3 palabras importantes en este primer día. Que es la palabra que estos jóvenes fueron educados, incontaminados y agraciados. Educados, incontaminados y agraciados. Del verso 1 al verso 7, el texto que hemos leído, habla un poco acerca de este primer aspecto de la educación. Es muy interesante notar que el libro de Daniel empieza hablando de educación. No soy un experto en pedagogía, pero a lo largo de estos 10 años involucrado en educación teológica y misiológica, yo comprendo por qué el texto empieza con educación. Porque de alguna manera la educación tiene que ver con lo que somos, lo que vamos a hacer y cómo somos moldeados a determinado aspecto de la vida. Yo tengo hijas pequeñas, llenas de energía, vosotros han visto. Y si no hablamos 10 veces la misma cosa, ellas no van a hacer la misma cosa, ¿no? Vosotros tenéis hijos pequeños y la verdad que yo me quedo así, con algunos aquí tranquilitos. Yo me quedo, Dios santo, qué bendición, qué tranquilito es. Ese aquí, él allí me oyendo tranquilo, con las piedras allí en el bolsillo. Yo me quedo, Dios. Las mías no, las mías son de aquellas que tú tienes que hablar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces, pero después de 20, entre la cabeza. Entonces, la educación hace parte de la vida. Y es muy interesante que el texto empieza diciendo que después de quitar los utensilios del templo de Jerusalén, mira el verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No sé si te has fijado en el énfasis del texto en la idea de educación. Pero es muy interesante que nos fijamos siempre en la segunda parte, en el segundo aspecto de la educación. En el aspecto de que Babilonia iría a enseñar a estos muchachos. Algunos comentaristas bíblicos llegan a decir que Daniel tendría ahí sus 14, 15 años cuando se fue al exilio, la edad de algunos que tenemos aquí. Y ellos iban a la universidad de los babilónicos a aprender lo que tenía de mejor en aquel tiempo de la ciencia, sabiduría e incluso religión de los caldeos.
Pero lo que me llama la atención es que el texto no habla solo de este segundo aspecto de la educación. Porque el texto dice que el rey pide a su jefe de los eunucos que busque de entre aquellos del linaje real, los príncipes de Israel, jóvenes, y ahí el texto dice, que fuesen enseñados en toda sabiduría, ciencia, buen entendimiento, que fuesen idóneos. ¿Qué el texto está diciendo? Que estos jóvenes, antes de entrar en la universidad de los babilónicos, ya habían pasado por la universidad de la tierra prometida. Ellos ya habían sido enseñados acerca de estas cosas que tenemos aquí en el primer capítulo. Ellos ya habían sido enseñados en toda sabiduría, ciencia y buen entendimiento. ¿Cómo aprendemos y qué podemos aprender acerca de este aspecto? Mis hermanos, es muy importante comprender lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que nosotros como padres, como pastores, como creyentes, debemos enfatizar la educación cristiana para que de alguna manera podamos enfrentar el mundo no cristiano. Si no tenemos las armas ciertas, vamos a perder la batalla, seguramente. Es la misma cosa de entrar en una batalla, en una guerra con armas de papel. No vamos a vencer. Y el texto deja claro, por lo tanto, que estos jóvenes ya habían sido enseñados. ¿Y saben lo que aprendo con esto, mis hermanos? Ellos entraron en las calles de Babilonia con el corazón afirmado y anclado en Jerusalén. Ellos caminaban por los pasillos del saber mejor que tenía por aquel entonces, pero su corazón estaba en el Señor. Y aquí tenemos retos. Primero, como padres, de enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor. Como padres tenemos el mejor de los deseos para nuestros hijos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que a nuestros hijos les vendría bien si hablasen 2 idiomas, 3 idiomas. Y ahí vamos, ponemos en los cursos, enseñamos, basta, todo, hacemos un montón de cosas, pero cuando tiene que ver con la educación cristiana, parece que damos la peor cosa que tiene. No, la iglesia tiene un librito ahí, Adame, de gracia. Tiene que ser gratis. Un librito ahí, puede que una vez a la semana yo lea con el niño, en aquel momento del día que estoy tumbado, él está tumbado, medio dormido, yo hablo 3 palabritas, empiezo a orar hoy, termino mañana, porque me he dormido en el medio, y ya está. Estoy cumpliendo mi tarea paternal de ser sacerdote del lar, porque somos reformados, entonces tenemos que hablar las cosas ciertas. ¿No? Pero no es así. Tenemos la función de enseñar a nuestros hijos, y yo comprendo algo. Una manera de que ellos puedan mirar al mundo todo a la luz de la cosmovisión cristiana. Porque algunas veces enseñamos así, por medio de lecciones bastante moralistas, ¿no? Mira, David y Goliat, estaban los dos allí. Y David y Goliat nos enseñan cómo vencer los gigantes de la vida. Y tú vas a ser un vencedor y el niño se va al cole, a la universidad, a lo que sea, tiene problemas, pierde y él mira así, pero yo no soy David. Yo soy los soldados que han huido. Y yo te digo una cosa, el niño ha comprendido mejor que tú mismo la historia bíblica. Nosotros somos los soldados que huyen. Mi David es Cristo. Si él venció mi Goliat y todos los Goliats. Esto es lo que tenemos que inculcar, como va a decir el texto bíblico, acerca de la enseñanza cristiana a nuestros hijos. Ellos tienen que tener la capacidad de mirar las cosas de este mundo con una mirada cristiana. Y este es un reto, mis hermanos. Tenemos aquí algunos adolescentes así, se esforzando al máximo para quedar despiertos. Gracias por vuestra fuerza. Y estos jóvenes van a casa y ven series, películas, leen libros. A mí me gustan los libros también. Espero que lean los libros también. Y están ahí siendo empapados. Y yo te digo una cosa. Esta visión monástica, separo a mi niño del mundo, no va a haber más nada, no funciona. No funciona. Lo que tenemos es que enseñar a ellos que existen cosas que glorifican a Dios y que no glorifican a Dios. Enseñar a ellos que cuando están en el cole y le van a enseñar cosas que no glorifican a Dios,
dentro de sus corazones va a saltar una chispa de Jerusalén diciendo, no, ahí no. Ahí no. Y saben una cosa interesante, muchas veces pensamos que la enseñanza tiene que ver con 2 horitas, 4 horitas en la iglesia en el domingo. Y tu hijo va al cole de lunes a viernes, 5 o 6 horas de enseñanza mayormente no cristiana, porque hoy en día no se queda en la matemática, no se queda en la historia, se queda en un montón de cosas que está por detrás de la matemática y de la historia. Tu niño se va a casa y tiene todo el material didáctico del mundo, series, películas, libros, y tú piensas que 2 horitas en los domingos va a resolver el problema, y no lo va. Estos jóvenes habían sido enseñados. Pero aprendo aquí también que no debemos temer aprender las cosas que tenemos ahí en el mundo. Tiene una frase de Juan Calvino que me encanta. Calvino dijo, toda verdad es verdad de Dios. Da igual en la boca de quien está hablando. Y la gran enseñanza que tenemos que tener es comprender que existen verdades en la boca de paganos y existen mentiras en la boca de predicadores. Ese es el reto que tenemos. Comprender la luz del Evangelio, entrar en la Universidad de Babilonia con la cabeza erguida, pero con el corazón anclado en la palabra. Aprender, glorificar a Dios, salir de allí más creyente todavía. Pero tenemos otro reto a los papás, a los adultos. Porque pensamos muchas veces así, mira, esto ya aprendí. Esto fue en el periodo de hace 40 años, cuando yo iba al instituto. Hoy en día yo ya soy experto en la vida. Sé todo. Pero yo te digo una cosa, la escuela de Cristo es para toda vida. Tú estás siendo enseñado día tras día, o por el mundo, o por la palabra. No existe medio término. O estamos siendo empapados de las cosas del Señor, o no estamos siendo empapados por las cosas del Señor. Yo siempre intentaré en cada uno de los puntos traer algunas implicaciones acerca de lo que tenemos aquí. Entonces, la primera implicación que tenemos es que ganar nuestros jóvenes continúa siendo una de las grandes estrategias de la Babilonia de nuestros días. Es muy interesante, me parece que ganar a los mayores no es un intento tan presente, pero a los jóvenes se quieren meter en la cabeza. Esto de cristianismo es cosa de museo. Esto de que Dios creó el mundo es tontería. Esto de que la religión es algo a ser vivido públicamente es mentira. ¿Cuál es uno de los grandes dogmas del secularismo? No es ni tanto que no puedes creer en nada, no. Es crea en lo que crea, pero crea en tu casa. Crea en tu habitación. Y ya estamos llegando al momento que es crea y crea solo a ti, solo en ti mismo, en tu corazón, porque tú no puedes ni más enseñar a tu niño tu fe, porque ellos son libres para elegir, ¿no? Se va a decir hoy en día. Y eso se va entrando en la cabeza. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. El secularismo viene tragando generaciones enteras de hijos de la alianza, mi hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicar el Evangelio. Mientras educamos nuestros hijos, muchas veces con historias moralistas, ellos inculcan sus principios día tras día, 6 días por la semana, 7 días por la semana. Hace un tiempo yo estaba en la iglesia y una de los niños, por aquel entonces ella era más niña todavía, creo que tenía 11 años. No sé, en un estudio bíblico entró el tema del aborto, yo he explicado el punto de vista nuestro cristiano bíblico, ya está. Y ella empezó a hablar exactamente lo que tú oyes un catedrático, un evolucionista, un materialista, un filósofo ateo hablar acerca del aborto. Todos los argumentos, puntito por puntito. Y nosotros pensamos así, pero ¿dónde ha aprendido esto? El mundo está enseñando. Nosotros estamos enseñando. El mundo está inculcando. Y nosotros contando historias de que debo hacer y no debo hacer. Tenemos que predicar el Evangelio a nuestros hijos. Nuestros hijos solo saldrán creyentes de los institutos, universidades, si nos esforzamos como padres y como iglesia a hacerles sabios ante el Señor.
El texto dijo que aquellos jóvenes eran enseñados en toda sabiduría, ciencia e entendimiento. Ah, pastor, pero mi joven ha entrado en la universidad creyente y salió ateo. La culpa es de la universidad. Puede que sea en algunos aspectos, pero ¿será que de hecho estamos preparando a nuestros hijos para las batallas que van a enfrentar? ¿O será que nosotros mismos tenemos miedo de enfrentar estas batallas con ellos? Toda educación es movida por presupuestos, por suposiciones religiosas. Y debemos conocer estos aspectos para poder educar nuestros hijos en el Señor. No debemos temer estudiar filósofos ateos, científicos evolucionistas, pero debemos estar profundamente preparados y anclados en la palabra. Y ahora doy una ilustración que puede que ayude con este aspecto. No sé cuántos de vosotros ya han visto una película que ya tiene ahí sus 10 años, 15 creo ya, una película con Leonardo DiCaprio, que él era un falsificador de cheques. No sé cómo es en castellano. En portugués, apréndame si for capaz. En castellano, no sé cómo es. Atrápame si puedes. Y la historia es que él era un falsificador de cheques y el FBI pasa toda la película intentando cogerlo, prenderle. Y al final, vale, esta es una historia basada en una persona real y de hecho consiguen, pero lo que hacen es que él va a trabajar para el FBI para decir cómo comprender y cómo atrapar a aquellos que hacían falsificación. Y tiene un aspecto muy interesante que he dicho en la película. No tenemos como ser expertos en todo tipo de falsificación. Es imposible. Si era por aquel entonces, década de 70, hoy en día, todavía peor. ¿Cómo él hacía? Él era experto en el verdadero, al punto de que cualquier cosa que no sea el verdadero, le saltaba a los ojos y él decía, esto es falso. Debemos enseñar a nuestros hijos, jóvenes y a nosotros mismos a ser expertos en el Evangelio, expertos en el verdadero, al punto que cuando llegue la nueva novedad en el mercado del secularismo a las puertas de tu hijo, él puede mirar y decir, mira, ojo, esto no. Pero si tú vas a intentar enseñar a tu hijo todo lo que tiene de malo en el mundo, tú vas a quedar cansado y no vas a conseguir. Porque a cada esquina viene una cosa nueva. Pero que ellos sean profundos en el Evangelio. Al punto de decir, por este camino yo no camino. Ah, se van a burlar de mí. Por este camino yo no voy. El segundo aspecto del texto, mis hermanos, incontaminados. El verso 5 dice así, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentase delante del rey. El 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, el jefe de los eunucos que se le obligase a contaminarse, que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que hacían de beber y les daba legumbres. Es muy interesante que esta parte del texto, el primer capítulo es bastante conocido, ¿no?
Y esta parte del texto, parte del mundo evangélico, crea aquí una mágica. Se habla de un tipo de ayunas mágicas que si tú haces, tú vas a ser más creyente, más santo y vas a conseguir vencer las cosas. Esto no existe, ¿vale? No creo que el texto de Daniel capítulo 1 está diciendo que si tú haces una dieta de legumbres por determinado periodo, tú vas a ser más santo y mejor. No creo que es esto lo que el texto está enseñando. Algunos teólogos del Antiguo Testamento comentan que posiblemente lo que tenemos aquí son dos casos. Posiblemente la comida ofrecida y el vino ofrecido, que era la comida del rey y el vino del rey, habían sido ofrecidas como sacrificio a los falsos dioses de Babilonia. O sea, sería una comida cultural, sería una comida sacrificada a ídolos, sería una comida ofrecida a falsos dioses. Y por lo tanto, Daniel, que tiene su corazón en Jerusalén y no en Babilonia, dice, vale, aquí yo hago la línea roja, de aquí yo no paso, esto yo no como. O posiblemente la dieta babilónica consistía también en animales que la ley de alguna manera prohibía. Luego, ellos no iban a comer, por ejemplo, en aquel contexto, cerdo, que era condenado. Luego, ellos optan por la obediencia a Dios que complacer los placeres de Babilonia. Y aquí, mis hermanos, yo aprendo algo muy importante. Tenemos que tener discernimiento para poner las líneas rojas viviendo en el exilio y decir, mira, hasta aquí yo puedo ir. Y ¿sabe una cosa que me llama la atención? En ningún momento del libro tenemos Daniel, Azarías, Misael o Ananías diciendo así, mira, ¿por qué me han puesto nombres paganos? Los nombres que tenemos, y en especial de los amigos de Daniel, pobrecillos, conocemos ellos más por sus nombres babilónicos, porque por sus nombres hebreos. Y estos nombres casi seguramente hablaban de falsas divinidades de Babilonia. Pero en este contexto, Daniel y sus amigos dicen, vale, si los otros me están llamando así, ¿qué puedo hacer? Pero yo participar de algo que no glorifica a Dios, yo no puedo hacer. La línea roja, por lo tanto, era cuando tenía algún sentido religioso que no glorificaba a Dios. Y aquí, mis hermanos, yo creo que una distinción de la teología reformada, en especial de la tradición holandesa y Herman Bavinck y todos estos, trabajan, es muy interesante. Ellos trabajan la idea de estructura y dirección. No sé si ya habéis oído esta diferenciación. Dios creó todas las cosas buenas, estructura, pero nuestro pecado violó, corrompió todas las cosas que Dios había creado, direccionándolas para lejos de Él. Todo el orden creado, cada persona, lugar o cosa, fue retorcido y deformado por nuestros pecados. Un ejemplo. No existe nada pecaminoso intrínseco a la comida, pero el uso que hacemos de la comida puede ser para la gloria de Dios o no. Otro ejemplo. No existe nada de pecaminoso en sí en la sexualidad. Dios hizo la sexualidad, pero podemos direccionarla, y esto es muy claro hoy en día, por sendas que no glorifican a Dios. Pero no podemos confundir las cosas. No podemos confundir estructura con dirección, porque ahí metemos la pata. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, la Iglesia Católica Romana confundió dirección con estructura y dijo, no, el sexo en sí es pecaminoso, por esto los sacerdotes, los curas no se casan. Pero esto no es enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es, el sexo bajo el matrimonio, vivido para la gloria de Dios, es bueno, santo y justo, pero existen direcciones que distorsionan algo que Dios hizo de una manera buena para un camino malo. En el caso de Daniel, la comida en sí no tenía nada de más. El vino era el vino, la comida era la comida. Pero el uso, la dirección que se daba, no era buena. Entonces Daniel y sus amigos hablan con los que tenían allí sobre su autoridad sobre ellos, para que de alguna manera pudiesen celebrar de comer.
Y ellos se fían en el Señor, que la obediencia es el mejor camino. Esto es muy interesante. Ellos tienen confianza en Dios de que la obediencia es el mejor camino. Y hoy en día nosotros muchas veces no tenemos esta confianza. Ah, pastor, pero si yo pago todos los impuestos, yo voy a falir. Mi empresa se va a cerrar. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos oído esto? ¿Cuántos? La obediencia, yo no digo es el mejor camino. La obediencia es siempre el único camino del creyente. Debemos luchar contra los impuestos demasiados, sí, y tenemos los caminos para esto. Por medio del voto, si uno aquí es diputado, creo que no es, puede ir allí hablar su voz y hacer valer su voz. Pero tenemos los caminos, ¿no? Pero la estructura es buena, la dirección puede ser buena o puede ser mala. Me llama la atención que Dios es aquel que provee los caminos para que seamos obedientes. Dios pone personas allí al lado de Daniel que dicen, mira, vale. Y es interesante que Melzar podría literalmente perder su cabeza. Pero Dios ha puesto en el corazón de un pagano que podía perder su cabeza a ayudar 4 muchachos de Jerusalén. Vale, vamos a intentar ver lo que pasa. Come solo legumbres. Y la obediencia os llevó a algo que glorificó a Dios. Mis hermanos, como cristianos en el exilio secular necesitamos desesperadamente de discernimiento. ¿Dónde poner las líneas rojas? Y es sobre esto que debemos recordar que somos llamados para estar en el mundo incontaminados. Y es interesante que a lo largo de la historia la iglesia ya caminó por sendas que también no glorifican a Dios. Llega un momento en la Edad Media que el mundo era un caos sin Dios, aunque la iglesia fuera la gran señora feudal de la historia. El mundo estaba corrompido, pecado sobre pecado, y tenía allí creyentes piadosos. Es muy interesante esto. Algunas veces pensamos así, existían creyentes en la iglesia antigua y la reforma. En el medio, no. Siempre hubo los suyos, siempre, los 7,000 que el pastor Juan Han ha predicado, siempre han estado allí. Y estos 7,000 han mirado el mundo ahí, han dicho el caos y han dicho, mira, tenemos que hacer algo. Pero el camino fue equivocado porque ellos han optado por la senda del monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Vivimos en un país que está lleno de monasterios. ¿Qué era un monasterio en la Edad Media? Un sitio donde se iban a vivir una vida santa separado del mundo. Pero nuestro Señor Jesús, en el texto que el pastor Mark ha predicado ayer, yo estaba con las niñas pero mirando y oyendo. Dijo que no oro para que ellos sean quitados del mundo, sino para que sean guardados del mal. No fuimos llamados a vivir vidas monásticas. Fuimos llamados para vivir en el exilio para la gloria de Dios. Fuimos llamados para vivir en el mundo, en la universidad, en el instituto, en el trabajo, en las esferas públicas, para la gloria de Dios, incontaminados. Las implicaciones de esta segunda parte. En el exilio secular debemos enraizar el más profundo de nuestro corazón en el deseo de no nos contaminar. Es interesante que el texto pone énfasis 2 veces en el Daniel propuso en su corazón. La palabra corazón aquí en el hebreo no habla del órgano que tenemos aquí que late y que distribuye la sangre, sino que tiene que ver con el centro de los deseos, emociones, el centro de toda la vida para un judío era representado por el corazón. Por esto que el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos guardando nuestros corazones? Estamos viviendo en el mundo, no oídes este hecho. Tú tienes trabajo, tú vas al instituto, tú vas al colegio, tú vas a la universidad, tú ves series, tú ves películas, tú oyes música, tú te vistes de una manera cultural. La pregunta es, ¿estás guardando tu corazón? ¿Tu corazón está en las calles de Jerusalén o tú andas caminando mucho por las calles de Babilonia?
Una de las maneras de buscar discernir las direcciones y estructuras de nuestro tiempo es buscar comprender la centralidad de la obediencia en nuestra vida cristiana. Somos llamados a obedecer. Luego, cualquier cosa que me lleve a desobedecer a Dios no es el camino de Dios para mi vida. Tenemos aquí jóvenes, adolescentes, que están ahí en el periodo de empezar a pensar en la vida de noviazgo, más un poquito adelante de matrimonio, estas cosas todas, ¿no? Y una de las preguntas, en especial en el contexto de España, yo comprendo, tenemos pocos creyentes aquí, ¿no? En España tenemos 1.8% de evangélicos. Y en evangélico tenemos un montón de cosas aquí, ¿vale? Pero es común la tentación de, mira, pero aquel chaval de mi instituto es tan guapito, pastor. ¿Qué voy a hacer? Pero es un guapetón. No puede. Ah, él solo no es creyente, pero yo voy a orar, pastor. Y Dios es poderoso, pastor, para cambiar su corazón. De hecho, Dios es poderoso para cambiar el corazón de quien quiera. Pero yo te digo una cosa, el camino es la obediencia. No debo entrar donde Dios no me ha permitido entrar. Ah, pero la historia no es solo sobre el guapetón del instituto. Es sobre tu empresa y la manera como tú llevas tu vida financiera. Porque es fácil decir a mi hija adolescente no mira el guapetón, pero es difícil para mi bolsillo decir no haga esto porque esto no te conviene. Porque esto es defraudar el erario público. No, no puede, pastor. Aquí no, aquí yo cierro. Yo me quedo siendo un buen padre para con el guapetón. ¿No? No, mis hermanos, toda la vida para la gloria de Dios. Yo soy un buen padre, yo soy un buen marido. Ah, pastor, pero esto de buen marido es complicado porque mi esposa quiere que vaya allí a limpiar los platos. Mis hermanos, yo soy papá de gemelos. La vida de papá de gemelos es madre en doble. Todos hacemos lo mismo y es un caos santo en la casa. Pero yo te digo una cosa, debemos vivir para la gloria de Dios. Si yo no soy un buen marido para la gloria de Dios, da igual si yo soy un buen anciano para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de hecho no lo soy, aunque mi iglesia piense que soy. Incontaminados. El segundo aspecto es más difícil en términos de implicación. Debemos buscarse sensibles a las direcciones religiosas de algunos aspectos de nuestra cultura que se afirma secular. ¿Qué, pastor? Secular no tiene que ver con religioso. La verdad que lo que vas a ver estos días es que muchas de las intenciones del secularismo son intenciones religiosas. Vivimos en una sociedad secular, pero la visión secular acerca, por ejemplo, del matrimonio es religiosa, no es secular. Ah, ¿ya has pensado por qué ellos se quedan tan airados contra el modelo bíblico de familia? Si fuera tan solo un puntito más en la agenda, no necesariamente quedarían tan enfadados como se quedan. ¿Por qué ellos se levantan con tanta ira? Porque no es secularismo, es un sentimiento religioso. ¿Ya has visto cómo algunas personas aman ideologías políticas de un punto de vista religioso? Que no abren mano de nada. ¿Por qué? Porque es su fe, es su vida, es su corazón. Mis hermanos, debemos pedir gracia a Dios para poner las líneas rojas y vivir en Babilonia con el corazón en Jerusalén. El gran problema es que fuimos entrenados a recibir respuestas listas. Esta es una de las implicaciones del punto 2. Es así. Nosotros nos gusta 10 pasos para ser victoriosos, ¿no? 7 pasos para una vida financiera de suceso. Y tú compras el libro, pones los 7 pasos y continúa como estás, ¿no? Y llega esto en la iglesia también. A nosotros nos gusta una teología de la cajita de promesas. ¿Qué voy a hacer hoy? Esto, y tú vas a conseguir esto. Tú haces esto y no llega al segundo punto y tú te quedas frustrado. Y enseñamos a nuestros hijos de la misma manera. Yo te digo, mi hermano, no vamos a tener un listado de cosas tan claras. Por ejemplo,
a los jóvenes adolescentes aquí sobre lo que ve y lo que no ve, sobre lo que oí y lo que no oí. Tú no vas a encontrar en la Biblia la frase, vea tal serie de Netflix que es buena, no vea tal serie de Netflix que no es buena. No más. Pero la Biblia tiene principios que te llevan a comprender si tal cosa es buena y no lo es, y un poquitín más allá. Cosas buenas en medio de las malas que están allí. ¿Entiende el reto que tenemos? Debemos como creyentes aplicar una cosmovisión bíblica, creación, caída, redención y consumación a todas las cosas de la vida. A mi vida laboral, a la manera como crío mis hijos, a la manera como soy un buen esposo, una buena esposa, a la manera como hago las cosas para el Señor en la iglesia. Ese es un punto interesante. Muchas veces pensamos en la iglesia como algo que debemos hacer lo que nos gusta. Pero a mí me gusta esto. Da igual si a ti te gusta esto. Si al Señor no te gusta, no le gusta esta cosa, da igual si a mí me gusta. La verdad, quien está equivocado soy yo, no el Señor. ¿Entiende? Debemos comprender, anclados en la palabra y aconsejados por la iglesia, podemos crear mapas seguros para caminar en el exilio. Te doy un ejemplo. Tenemos aquí personas de Madrid, Alcorcón, Ciudad Real, Toledo, Don Benito. Don Benito es un poco más fácil para el ejemplo que voy a dar aquí. Pero vamos a Madrid, una ciudad grande. Si tú coges un mapa de Madrid de hace 100 años, tú consigues desplazar mínimamente por la ciudad, pero tú no puedes entrar allí en la Gran Vía y caminar tranquilamente. ¿Por qué? Yo digo por mí mismo, todas las veces que yo voy a Madrid, la Gran Vía está de una manera distinta. Tú puedes subir arriba, ahora tú puedes subir abajo, ahora se puede coger a la derecha, se puede coger a la izquierda, cambia cada 5 minutos. ¿No? Pero, si tú coges un mapa de Madrid de hace 100 años y tu GPS de hoy en día que tú tienes en tu móvil, ellos dos están fundamentados arriba a la derecha o abajo a la izquierda, tiene una rosa de los vientos. Norte, sur, este, oeste. El norte continúa siendo norte, no ha cambiado. Lo que debemos hacer es coger principios para hacer mapas. No coger mapas. ¿Por qué? Porque los mapas sirven para lugares específicos y tiempos específicos. Yo creo que aquí también tenemos un cuidado como reformados para no coger una época histórica y no los principios de una época histórica. Porque si cogemos la época histórica e inculcamos aquí, estamos cogiendo el mapa, no el principio. Debemos coger el principio y hacer los mapas para que nuestros niños allí puedan ir al instituto, mirar y decir, mira, esto yo puedo hacer, esto yo no puedo hacer. Y no necesariamente yo voy a ser el bicho raro del instituto, del cole, de la universidad, no. Pero tiene caminos que no puedo seguir. Por último, ya concluyendo, el último es más cortito, ¿vale, hermanos? Los hermanos de mi iglesia están acostumbrados, yo hablo mucho, perdona. ¿Vale? El último punto es, y me han dicho que tenía 1 hora y cuarto, es peor todavía. Se dice, tiene 40 minutos, yo voy a 1 hora, pero cuando dice, tiene 1 hora, a la persona ya se queda más tranquilo, ¿no? Pero el último punto es, agraciados. Mira a partir del verso 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. La parte final de nuestro primer capítulo enséñanos todavía un aspecto muy importante sobre vivir en el exilio secular. Dios sigue bendiciendo y cuidando de su pueblo en el exilio. Tú no estás solo en la Universidad de Babilonia. Tú no estás solo en tu trabajo con tu jefe pagano que quiere hacer todas las cosas malas. El Señor está contigo y te bendice y te cuida y te usa
y te llena de gracia abundante aún en medio al exilio. El texto bíblico dice claramente, Dios les dio conocimiento a estos muchachos. Y yo te digo una cosa, mis hermanos, tenemos un grave problema teológico cuando pensamos en la vida cristiana. ¿Qué es el problema? Que pensamos que, como reformados que somos salvos por la gracia, no tengo mérito ninguno. Pero cuando vamos para la vida cristiana decimos así, mira, yo creo que en esta parte aquí la cosa va bien porque yo soy bueno. Somos salvos por gracia y pensamos que vivimos por mérito. Somos salvos por gracia, pero pensamos que somos bendecidos porque somos buenos, hombres de oración, valorosos en el Señor. Y yo te digo una cosa, soy salvo por gracia y vivo por gracia. Y Dios les dio conocimiento. Mira, hermano, mira, hermana, tú solo eres bueno en lo que tú eres bueno, porque Dios es un Dios lleno de gracia. No es por otra cosa. No te engañes. No piensen que es porque has estudiado mucho o lo que sea. No estoy diciendo que tú vas a quedar tumbado en el sofá todo el día, ¿vale, niños? Sin hacer nada y voy a pasar en el examen de mates que está llegando, con los pies arriba. No, yo voy a estudiar todo lo que puedo estudiar, pero comprendiendo que es gracia de Dios que va a dar lo que necesito para caminar, para seguir, para pasar en el examen, para entrar a la universidad, para encontrar un buen empleo, para casarme en el Señor. Es gracia. Dios quien da las cosas, mis hermanos, por gracia. Y algunas veces Dios nos deja meter la pata bien hecha para que comprendamos esta verdad. Y ahora hago un paréntesis de otra historia bíblica que nos enseña esto. Existe un momento en los evangelios que Jesús está orando en un monte y el texto dice que Jesús ordena, casi el verbo griego es casi que empuja a sus discípulos a un barquito y pone en el medio del mar de Galilea. ¿Recordaos del texto? ¿Qué pasa? Viene una gran tormenta. Y estos hombres se quedan llenos de miedos, pensando que van a morir, desesperados. Pero olvidamos un hecho. La gran mayoría de estos hombres, ¿a qué se dedicaban? Ellos eran pescadores. ¿En qué mar? En el mar de Galilea. Ellos eran buenos en lo que hacían. Uno hasta tenía su propia barca, ¿no? Acordaos, era un empresario de suceso. Tenía allí sus chavales, tenía allí todo, ya conocía el mar de Galilea como su mano y se va allí y sin la gracia del Señor se llenan de miedo, me voy a morir, no sé lo que hacer. ¿Saben lo que están aprendiendo ellos y que necesitamos aprender también? Jesús les dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo tenía un profesor de seminario hace muchos años que decía algo. Los predicadores algunas veces tenemos la costumbre de hacer así. Mira, tal palabra en el original significa tal cosa, ¿no? Yo voy a hacerlo esto un par de veces ahí por la semana. Pero el profesor dice así, nada en el griego es nada. Aprenda, nada en griego es nada. Lo que el texto está diciendo es que tú no puedes ser un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen empresario, un buen creyente, un buen pastor, un buen misionero, un buen hijo, un buen estudiante, nada sin Cristo. Nada. Mi hermano, Dios les dio conocimiento. Dios fue fiel. Ellos obedecieron y al final ellos estaban mejores preparados que aquellos que han pasado por la dieta allí a los ídolos falsos del Egipto, y del Egipto no, de Babilonia. Y ya aprendo algo. Algunos jóvenes aquí van a llegar en este dilema muy pronto. Llega a la universidad, yo tengo mi fe, yo pienso, mira, si yo mantengo mi fe, yo no voy a ser un buen profesional. Yo no puedo ser un buen científico si tengo mi fe. Mira el listado de los premios Nobel de hace 100 años, que tú vas a encontrar muchos hermanos tuyos de la fe allí. Tú puedes mantenerte incontaminado y ser un buen profesional.
¿Sabe por qué? Porque es gracia. Es gracia. Dios les dio entendimiento. Las últimas implicaciones para el bendecido tiempo libre que vamos a tener ahí y todo más. Dios continúa bendiciendo y cuidando de su pueblo en el exilio secular. Dios continúa honrando la fidelidad, la obediencia, la perseverancia. Dios no ha cambiado una coma a lo largo de los siglos ni nunca lo cambiará. Podemos pasar por nuestro exilio personal y generacional porque nuestro Dios no cambia. Las cosas cambian, pero el Señor no cambia. Ancle tu vida en lo que no cambia. Porque si tu felicidad está en lo que cambia, tú puedes perderla. Si mi felicidad está en las cosas de este mundo, en las personas que amo, yo puedo perder esta felicidad. Pero si está en el Señor, nada ni ninguna persona puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es Dios para ti? Tal vez esta sea una de las preguntas más centrales de nuestra cosmovisión. Juan Calvino, escribiendo la institución de la religión cristiana, primer capítulo, habla que de dos tipos de conocimiento depende toda mi vida y toda mi teología. Él dijo así: la manera como yo comprendo a Dios y yo comprendo a mí mismo depende toda mi vida cristiana. Si yo me veo orgulloso, soberbio, bueno, y que las cosas son porque yo hago, yo tengo una equivocación en este tipo de conocimiento. Pero también si yo miro a Dios como un Dios lejano, que nada tiene que ver con mi vida laboral, que yo divido mi vida en dos, y mi vida secular pertenece a mí, mi vida eclesial, permíteme la palabra, es para el Señor, yo tengo una visión equivocada de Dios. Mis hermanos, aquellos jóvenes tuvieron una visión correcta de Dios. Ellos comprendieron que Dios estaba con ellos en el exilio, que la obediencia era el camino, sea lo que sea, como vamos a ver en el capítulo 3, sea lo que sea. Una visión correcta de Dios y de nosotros mismos es central para una construcción de una cosmovisión bíblica. Dios es soberano, justo, bueno, santo, lleno de misericordia, amor y gracia. Él es trino, envió su Hijo unigénito Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. Él ha bajado del trono, ha entrado en nuestro exilio, ha vencido nuestro gobernante impío, ha destruido el imperio de las tinieblas, ha vencido la muerte al tercer día, volverá en gloria y majestad y reinaremos con Él eternamente. Mi exilio es una coma en comparación con la eternidad. Nunca te olvides de esto. Viva a la luz de la eternidad. No tenga miedo de enfrentarse al exilio secular. No tenga miedo de enfrentar tu instituto, universidad, tu trabajo o mismo tu familia de no creyentes. Dios sigue sentado en el trono. Él sigue reinando y bendiciendo su pueblo. Vivimos en el exilio, pero no pertenecemos al exilio. Concluyendo, mis hermanos, estamos llegando al final de nuestro primer capítulo ahí, nuestra caminada sobre vivir para la gloria de Dios en el exilio secular. Aprendemos que debemos ser educados en la palabra para enfrentarnos la educación que recibimos del mundo. No debemos de alguna manera rechazar lo que viene del mundo, sino que debemos comprender lo bueno y el malo de lo que aprendemos en el mundo, porque estamos anclados en la palabra. Debemos tener la capacidad de reconocer la verdad de Dios en la boca del pagano y rechazar la falsa verdad de Dios en la boca de falsos predicadores. Ese es nuestro reto. Debemos también nos mantener incontaminados. Por esto debemos optar siempre por la obediencia y buscar comunión con Dios y su iglesia. Discernir las direcciones y las estructuras. Las estructuras Dios las hizo buenas. La dirección podemos meter la pata y equivocarnos.
Por último, aprendemos que fuimos agraciados por Dios aún en medio del exilio. Antes de acabar, mis hermanos, debemos recordar que fue Jesucristo el que vivió perfectamente su vida exílica de servicio y separación por nosotros. Jesús ha dejado la Jerusalén celestial y ha bajado a un exilio mucho peor que lo nuestro. Jesús ha bajado a las tinieblas. Él es aquel que nunca ha tenido tacha alguna, como vemos en el verso 2. Él es aquel que se ha mantenido incontaminado. Él es aquel que obedeció la ley. La teología reformada habla de obediencia pasiva y activa. Él obedeció la ley en el sentido que Él cumplió la ley en mi lugar, pero Él también obedeció la ley en el sentido que Él sufrió la penalidad de la ley en mi lugar. Jesús vivió en el exilio para la gloria de Dios, para rescatar su pueblo de las tinieblas. Aquel que no fue de alguna manera popado para que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, usted y yo fuésemos preservados. Somos guardados del mal porque Jesús fue expuesto al mal. Fuimos entonces, mis hermanos, librados del juicio porque Él sufrió el juicio. La única razón por la cual podemos pasar por el exilio secular es porque Cristo pasó por un exilio mucho peor. Él ha vivido entre nosotros, pero vimos su gloria como la gloria del unigénito, del Padre. Que podamos vivir nuestro exilio sabiendo que nuestro hermano mayor ha vencido el exilio, para que usted y yo pudiésemos para siempre gozar, no de una Jerusalén terrenal donde templos son destruidos, calles destrozadas, sino de una Jerusalén celestial que nada ni ninguém puede cambiar. Oremos al Señor.